Vázquez. Me encuentran en todas mis redes como JuanaBF7799 o en las redes del podcast como HDNH2211. Y sean todos súper bienvenidos a este su programa Hablemos de lo que nadie habla. Antes de empezar, quiero recordarles que este no es un programa terapéutico, que yo no soy psicóloga y que cualquier duda que tengan, consúltenla con un especialista, con una persona de su entera confianza que pueda resolverles todas estas dudas de la mejor manera. Bueno, definitivamente el día de hoy voy a hablar de un tema que creo que a todos nos está respirando en la nuca, Marce, y a quienes no los felicito, pero definitivamente es imposible que a ti no te esté respirando en la nuca, porque es un tema que nunca vamos a dejar de vivir. Todos los seres humanos vamos a pasar y seguiremos pasando por este proceso porque es algo natural y normal. Así que bienvenidos a este capítulo de retos de crecer. Los retos de crecer son bastantes. Y es que cada día un ser humano tiene un nuevo reto de crecer, porque obviamente tú tienes un mes, pero al siguiente mes vas a tener 2 meses y vienen otros nuevos retos con esos 2 meses, con esos 4 meses, con esos 5 meses. Con el año vienen otros retos, con los 5 años vienen otros retos, con los 20 años vienen otros retos, y así sucesivamente. Y la vida cada vez en las diferentes etapas se va adaptando a eso, a que en cada etapa de nuestro proceso de crecimiento vamos a tener nuevos retos que afrontar, y obviamente para todos son muy diferentes. También estos retos también dependen mucho de lo económico, de la sociedad en la que te desarrollaste, de la cultura, de las personas que te rodean. Depende de muchísimas cosas, del amor que recibes, del apoyo. O sea, definitivamente estos retos en nuestras vidas dependen de muchos de estos factores, pero por más que hayan retos que dependen de estos factores, hay otros retos en nuestras vidas que no dependen de ningún factor, sino son algo que al final de la vida va a suceder. Entonces, empezamos con el primer reto de la vida, y aunque uno hoy en día lo haga normal, porque no creo que en estos momentos me estén escuchando bebés, y si me está escuchando un bebé, amigo, eres prodigioso. Pero el primer reto de nuestra vida es aprender a caminar, definitivamente, y eso nos genera un poquito de independencia. Ya empezamos a tener como, entre comillas, una independencia, porque ya caminamos y no somos tan dependientes de que nos lleven de un lugar a otro. Te empieza este primer reto de caerse, de levantarse, de volverse a caer, de volverse a levantar. Y obviamente nosotros como niños no lo vemos, y es que definitivamente ningún niño empieza a ver estos retos en la vida, sino que mediante uno va creciendo, va haciendo estos análisis y termina haciendo podcast sobre esto. Claro está, pero definitivamente cuando uno es bebé empieza este reto y uno trata, y hasta los bebés uno ve que muchas veces se frustran porque se caen y luego vuelven y se paran y lo hacen hasta que empiezan a caminar y son muy felices. Pero luego vienen nuevos retos, o sea, luego viene el aprender a ir al baño, luego viene, o sea, vienen tantas cosas. Y digamos que estas son cosas que hoy en día miramos como sencillas y decimos, pero es que eso es muy fácil. Aprender a caminar, aprender a ir al baño, eso es muy fácil. Pero definitivamente pónganse en cuando ustedes eran bebés, y pónganse en los zapatos de los bebés y piensen, realmente sí fue fácil en esa época, sí pensamos que esa situación era fácil cuando nosotros éramos bebés, y seguramente ninguno de nosotros nos acordamos qué pasaba por nuestra mente cuando éramos bebés, porque yo ni siquiera me acuerdo qué pasaba por mi mente hace una hora, no mentiras, pero sí, o sea, definitivamente no nos podemos acordar de qué pasaba por nuestra mente cuando éramos bebés, pero créanme que por nuestra mente pasaba que era algo difícil, o no difícil, porque creo que un bebé todavía no comprende ciertos conceptos, pero sabía que era algo retador y no era para él. Entonces empiezan todos estos procesos, y sobre todo creo que mediante uno va creciendo empiezan los retos más difíciles de todos, porque
definitivamente aprender a caminar, aprender a hablar, aprender a escribir, aprender a leer, las matemáticas, la física, la química, la anatomía y demás. Eh, Son retos que dentro de todo son, entre comillas, fáciles y uno los va sorteando a lo largo de la vida y uno va aprendiendo a caminar, a hablar, y tiene demasiadas ayudas porque creo que cuando uno esta vez, cuando más ayudas y más apoyo tiene, obviamente esto no pasa en todos los casos, no podemos ser ciegos de que vivimos en un mundo donde ese tipo de cosas, donde los bebés no tienen apoyo, pasan y es muy triste, pero hablando de lo normal, no mentira, ni de lo normal, hablando de lo que sucede generalmente es que los bebés tengan este apoyo porque entonces tienen el apoyo de sus papás, de sus familiares, de los maestros y son demasiado vigilados, pero mediante nosotros vamos creciendo estas visiones y este círculo que te rodea te va quitando más la mirada y un poquito más la mirada. Eso no quiere decir que te abandonen, que tus papás te dejen de querer, que los profesores te dejen de ayudar, que tu familia ya no te quiera, ¿no? Sino como ya no se preocupan tanto por lo que tú haces, sino que generan esa independencia. Bueno, ya tienes esta edad, ya puedes hacer esto solo, ya tienes esta otra edad, puedes hacer estas cosas solo, y van soltando poco a poco este, no sé cómo decirlo, este cordón umbilical, por así decirlo, poco a poco, poco a poco. Y entonces aquí es donde viene lo realmente duro y creo que esta es una de las batallas que tenemos todos al crecer y es la batalla de empezar a crear nuestra independencia y batallar también con nuestras emociones. ¿Por qué? Porque primero cuando se empiezan a generar estos lazos de independencia, creo que para todos en ciertas edades es un disfrute que a uno ya le vayan soltando responsabilidades, que a uno ya no lo estén mirando tanto, que ya no lo estén controlando tanto, que los papás ya no estén tan preocupados, empieza a ser un disfrute, pero si uno se pone a analizar en esas edades, esos disfrutes son cosas entre comillas banales y superficiales, entonces es mi papá, mi mamá ya me dejó ir a la fiesta, ya me dejaron quedarme a dormir en la casa de una amiga, ya puedo ver televisión hasta tarde, ya puedo decidir a qué horas me acuesto, o sea, definitivamente son cositas que van generando independencia porque tú decides si te duermes a las 3 de la mañana, pero te tienes que despertar para el colegio a las 4 5 6 de la mañana, tú verás si si no duermes y decides despertarte con un sueño el hijo de madre, o definitivamente tú decides dentro de tu independencia dormir y descansar y tener un buen sueño. Pero estas son cosas que definitivamente son importantes, pero no son una cosa así supremamente fuerte. Pero entonces ya empieza como ese crecimiento y es cuando tú empiezas a tener que decidir cuestiones importantes como elegir tu carrera. Tus papás, o en la mayoría de los casos, porque también conozco casos donde los papás se inmiscuyen de más y entonces deciden la carrera por sus hijos, pero en la mayoría de los casos empieza esa libertad por escoger la carrera y aquí es una decisión bastante fuerte y uno no lo mira de esa manera, pero si uno se da cuenta, la carrera es lo que va a definir tu futuro, qué vas a hacer, o no, no la carrera, no hablemos tanto universitariamente, sino qué vas a hacer tú en tu futuro. Si decidiste emprender y no estudiar una carrera universitaria, pues eso tiene unas favorabilidades y unas consecuencias. Si decidiste estudiar una carrera universitaria, eso tiene unas favorabilidades y unas consecuencias y así sucesivamente con cualquier decisión que tomes, pero ahí ya las consecuencias las vas a tener que asumir tú y las vas a tener que desglosar tú y las vas a tener que desenredar tú y demás, porque definitivamente al final ese cordón umbilical, como yo se los llamaba, se va soltando, se va soltando, se va soltando, se va soltando.
los papás cada día lo sueltan y lo sueltan más hasta que un día ya ni siquiera tienen un pedazo de ese cordón umbilical y tú eres la persona que responde por todo lo que haces, dices, compras, vives, o sea, respondes tú por todo y entonces ya no es que no tengas un apoyo, pero ya en estos momentos no hay mami, ni papi, ni tía, ni tío, ni nadie que te diga esto es lo que tienes que hacer, sino eres tú quien decide qué hacerlo. Y entonces también, cada vez que nosotros crecemos, con nosotros crecen nuestras emociones. Porque si ustedes ven un niño pequeño, pues sus emociones, digamos, primarias son muy básicas. Es alegría, es llorar y es enojo. Enojo porque no le han dado la comida, o tristeza porque no le han dado la comida, o alegría porque ya le dieron de comer, o definitivamente se desenvuelven en estas tres emociones, pero a medida de que uno va creciendo, entonces ya va aprendiendo sobre la decepción, sobre la euforia, sobre la excitación, sobre la desesperación, sobre la desesperanza, sobre tantas cosas y emociones que se meten y crecen y obviamente con esto también pueden llegar ciertas cuestiones de salud mental como la ansiedad, la depresión, los trastornos. Entonces es un conjunto de cosas que va viniendo mediante vamos creciendo porque mientras uno va creciendo va entendiendo mucho más lo que pasa en el mundo, mucho más lo que pasa en su casa, en su vida y demás. Entonces vienen esto con las preocupaciones, con las alegrías, con todo esto bueno y malo, pero que al final es un reto porque ya es muy difícil porque ya no va a llegar ni mami, ni papi, ni tíos, ni tías, ni la profesora, ni el profesor a solucionártelo, ni tampoco a enseñarte, porque definitivamente hay que tener algo claro y creo que a nosotros se nos olvida y esta conversación la tenía con una amiga en estos días y es que a nosotros se nos olvida que nuestros papás también tuvieron nuestra edad y ellos tuvieron que sortear sus decisiones eh, por ellos mismos y obviamente también esperan que nosotros podamos tomar nuestras decisiones por nosotros mismos, porque si ustedes se ponen a pensar cuando uno es chiquito, entonces, ¿qué quieres comer? Ah, no, que quiero comer solo dulces. Entonces está el papá, la mamá o el tío, tía, el amigo, lo que sea. No, pero no puedes comer solo dulces porque te vas a enfermar. Cuando tú estás grande no hay alguien que te diga, no puedes comer solo dulces que te vas a enfermar. Tú puedes comer solo dulces en todo el día. Si después te sientes cansado, maluco, mareado, con ganas de vomitar, tú fuiste el que tomó esa decisión y nadie estuvo ahí para decirte no o sí. Tú ya deberías saber si haces o no haces. Y lo mismo pasa con todo y entonces también esto pasa en la época universitaria porque si ustedes se acuerdan uno en el colegio digamos entre la primaria y un poquito del bachillerato o algo así a muchos les ayudaban a hacer las tareas en mi caso no pero digamos que a muchos les ayudaban a hacer las tareas y demás y les daban asesorías y todo el cuento y entonces ya pasa a la universidad y ya en la universidad tú no puedes hacer esto de que te hagan las tareas porque aparte estás ya muy grande, no, y pues desde 11 y desde estos grados superiores tú ya no puedes hacer ese tipo de cosas y eso también genera independencia. Entonces lo que les digo, definitivamente cada etapa de nuestras vidas viene con un reto diferente y con unas cuestiones diferentes y con unas preocupaciones diferentes y hay que decirlo, suena cruel, suena duro. No quiero que se me paniquen ni se me asusten los que apenas están en esta etapa del desarrollo y los que están viviendo otras cosas y demás, pero definitivamente mediante uno más crece, más aumentan las preocupaciones, más aumentan los problemas, pero también con eso también aumentan las alegrías porque creo que cuando uno más crece se vuelve más reflexivo y como se da cuenta de tantas cosas y entiende tantos procesos, ya entiende un poquito más la pérdida de algo, entonces empieza a valorar más las cosas, entiende que, digamos, en esta cuestión de la muerte, que es un tema que llega a una edad, pues dependiendo de tu situación y cómo la hayas vivido, pero definitivamente la muerte
digamos, en los niños, creo que uno le empieza a tratar por ahí a los 11 12 por ahí, empieza uno a introducir como estas temáticas. Claro está, si no ha pasado ningún fallecimiento dentro de la familia, porque pues si han pasado estas situaciones, este tema se aborda un poquito más temprano, más tarde y demás. Pero entonces llega esto de los fallecimientos y es otras cuestiones que generan preocupación porque ya tú empiezas a preocuparte y sabes que puedes perder a un ser querido, que puedes pasar por estos procesos. Entonces es como toda esta cuestión de por lo que se pasa, por lo que no se pasa. Y entonces, y porque les digo que cuando uno más crece se generan más alegrías y uno empieza a valorar mucho más las cosas, porque como conceptos como la muerte nos enseña que hoy estamos, pero mañana puede que no estemos. Entonces, eso nos ayuda a entender y a valorar mucho a nuestra mamá, a nuestro papá, a nuestros tíos, a nuestros amigos. Y es que definitivamente la muerte llega a cualquier edad. No es como que, ay, todos nos vamos a morir a los 60. No. O todos nos vamos a morir a los 100. No. Puede llegar a cualquier edad, puede pasarnos a cualquiera de nosotros. Y ojalá no pase, pero definitivamente en un punto va a pasar. Y esperemos que sea dentro de muchos, muchos años, pero pasa. Entonces, asumimos todos estos retos y luego, pues digamos, eh, ya hay otros retos como el trabajar, entonces la búsqueda del trabajo, el estar en un trabajo y que de pronto ni siquiera te guste ese trabajo y que sea una cuestión muy difícil y que sea procesos y también entonces ahí también tienes que analizar la parte económica que ya es una cuestión que empieza a volverse importante y más si eres una persona que está también buscando independizarse de su hogar y tratar de formar su propio hogar. Entonces son cuestiones que empiezan ya también a generar otro tipo de preocupaciones, otro tipo de cuestiones y también luego, digamos, quienes decidan ser padres, entonces también viene otro tipo de responsabilidades. Entonces, si ustedes notan estos retos de crecer, nunca nos abandonen a lo largo de nuestras vidas, siempre, siempre, siempre tenemos un nuevo reto. O sea, definitivamente tú mañana acabas el reto de, como les decía, como los bebés, el bebé acaba el reto de aprender a caminar y aprende a caminar y ahí mismo tiene que aprender a ir al baño. Y aprende a ir al baño y entonces ya tiene que aprender a comer solo y aprende a comer solo y ya tiene que aprender a que tiene que ir al colegio. Y va al colegio, entonces ya tiene que aprender a leer, a escribir, matemáticas, filosofía, demás, 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 demás. Y así nos la pasamos toda nuestra vida en un constante también aprendizaje que es bastante importante y en un reconocimiento y conocimiento de nuestras emociones y las emociones del otro y las emociones que rodean el mundo y entonces generando todos estos entendimientos y todos estos procesos es bastante difícil y como les decía, entre más uno crece, más emociones se suman a este diccionario de emociones y más difícil es sortearlas, pero toca empezar a calmarlas, a sobrellevarlas, a tratarlas, a mirarlas y por eso también, como les digo, hay psicólogos, hay meditación, hay yoga, hay ejercicio, hay salidas de campo, hay retiros espirituales, hay un montón de cosas que también ayudan, digamos, a poner estas emociones en este orden. Entonces, definitivamente, crecer es muy sabroso porque te trae aprendizajes, porque te trae muchas alegrías, porque te trae nuevos conocimientos, nuevas experiencias, nuevos lugares, nuevas personas, pero también crecer es muy duro porque te trae muchas preocupaciones, muchos retos, cosas que no entiendes por qué pasan y demás. Y yo lo único que les digo y les puedo decir, porque definitivamente yo todavía sigo en mi proceso de crecer y seguiré toda la vida en él, porque por más que tenga 80 años, entonces llegarán los 80 y tendré el reto de cómo aprender a caminar con bastón y demás. Esperemos que no me toque caminar con bastón, pero pues si me toca, me tocará aprender cómo caminar con bastón. Pero definitivamente
toda la vida me la pasaré aprendiendo cosas nuevas y con retos nuevos, y esto no quiere decir que se asusten, sino simplemente hay que vivir la vida, organizarse tanto en el presente y organizarse para el futuro, para poder desarrollarse de la mejor manera y nunca parar y perseverar y tratar de ver la luz del sol aunque el día esté muy oscuro. Porque definitivamente la vida no va a parar, porque también eso es otra. Por más que tú quieras no tener estos retos, no hay un botón de pausa en la vida, los días siguen pasando, la vida sigue pasando. Entonces, definitivamente todos los días nos despertamos y es un comienzo del comienzo, porque mañana estamos, puede que hoy estemos, pero mañana no. Entonces, simplemente disfrútense la vida, organícense, tranquilícense, disfruten todas las emociones que tengan que disfrutar, sanen todas las emociones que no les aporten nada. Y ya, amigos, eso es todo por el día de hoy. Bienvenidos a crecer, a aprender, y bienvenidos siempre aquí a mi podcast. Los quiero, chau.